Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que como te estoy haciéndolo. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que son las herramientas de la comunicación oral. Su servidor Misael López, Adrián Hernández y Jorge Israel. ¿Qué es la comunicación? La palabra comunicar proviene del latín comunicare, que significa poner en común. Así, la comunicación se define como un proceso en el que intervienen un emisor y un receptor en un ambiente determinado, ya sea físico o virtual, a través del cual se logra la transmisión e intercambio de ideas e información, comprensibles entre las partes. El ser humano dispone de dos medios de comunicación fundamentales, la palabra y el cuerpo, que bien utilizados harán posible la expresión de sus ideas de una manera clara y precisa. La comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de producir en él una respuesta. Los elementos de la comunicación son el emisor, el canal, el contexto, el código, el referente, el mensaje y el receptor. El emisor consiste en quien envía el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor, el canal es por donde se envía el mensaje, y el código es un conjunto de signos con los que se forma el mensaje. El referente lo que se evoca en el mensaje y el contexto el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El circuito del habla es este que podemos ver en pantalla, que es el lenguaje del código. Es mediante el cual nos comunicamos de diferentes formas, por ejemplo, mensajes auditivos o pictográficos. En este intervienen diferentes factores como el ruido, la diferente lengua, las discapacitaciones, una tercera persona o cualquier otra cosa. Los elementos del habla primero es la lengua. Es un sistema abstracto de signos y sus reglas, para combinarlos, el cual es propio de la especie humana. Así, por ejemplo, aquí en México se habla el español. El habla es el uso del hablante de su lengua, la relación concreta. Una lengua en cuanto se habla, es decir, en la medida que es el sonido, presenta una gran diversidad de usos, de realización. El circuito del habla, como ya lo vimos, es el acto que produce los hablantes, emplea la lengua para intercambiar información o para comunicarse. El emisor, sujeto que emite o codifica un mensaje. El receptor, sujeto que recibe o decodifica el mensaje. Y el mensaje, que es la información de todo lo que expresa el emisor, puede ser oral o verbal. El contexto, circunstancias en las que se produce el mensaje, es aquello de lo que se habla en el mensaje. Códigos, sistemas de signos que sirven para modificar mensajes. Tanto el emisor como el receptor deben manejar el mismo código. El canal, que es la conexión psicológica que se produce entre el emisor y el receptor, medio por el que se establece la comunicación. Algunos rasgos que configuran la lengua que forman parte de nuestra cultura. Es un elemento clave del dispositivo pedagógico, es el eje de la vida social, ya que sin esto no podríamos comunicarnos. Es la base del pensamiento, instrumento de creatividad y construcción de conceptos, por mencionar algunos. Los axiomas de la comunicación, según Paul Watzlawick, son: es imposible no comunicarse. La puntuación de los hechos determina la comunicación. La comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. La comunicación tiene un nivel de contenido o referencial y otro de relaciones o conativo. La puntuación de los hechos determina la comunicación. Dentro de la función lingüística tenemos varios tipos. La primera de estas es la emotiva o la expresiva. Esta función aparece relacionada con el emisor y se da de los mensajes en primera persona y en los que lo manifiestan, una actitud del hablante, por ejemplo el miedo, la sorpresa o el enojo. Un ejemplo de estos es el ay. La otra de estas es la conativa o la persuasiva. Es la función relacionada con el oyente, por medio de ella se pretende fluir en el receptor
Es la función propia de la publicidad de enunciados imperativos, como por ejemplo el ¿qué quieres decir? Otro tipo de estas es la referencial o informativa. Esta es en el remitente al contexto o referente, y esta consiste en decir algo sobre las cosas, afirmar o negar algo sobre la realidad. Y esta es muy propia de los discursos, como por ejemplo cuando alguien dice que mañana no habrá clases. Otra es la fáctica. La fáctica es la función cerrada en contacto. Se da cuando el emisor y el receptor inician o prolongan o interrumpen la comunicación. Es propiedad de saludos u diálogos. El ejemplo de estos es buenos días, hola, por supuesto, o etcétera. Otra es la metalingüística. Esta función es relacionada con el código. Se produce cuando se da o se pierde información. El ejemplo es Juan, su cuñado no podrá asistir. Por último está la poética. Esta está centrada en el mensaje y es propia del lenguaje literario y se produce cuando un emisor usa la lengua con un fin estético. Por ejemplo, agua que no has de beber, déjala correr. O como te ven, te tratan, que esto es propio de los dichos. La expresión oral. Hay dos tipos de expresión oral. La expresión oral espontánea, la cual es la finalidad de la expresión es favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. Y la expresión oral reflexiva. Esta tiene la función de conversar o persuadir al oyente. La estructura del texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la expresión oral reflexiva. El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El registro lingüístico tiende a ser de culto. La comunicación satisface tres necesidades del ser humano, las cuales son informar o informarse, agruparse para conseguir metas comunes y establecer relaciones interpersonales. Hay tipos de expresión oral. Uno de ellos es la conversación, la cual se define como la interacción comunicativa entre dos o más personas por diversos medios. La expresión oral son presentaciones que se hacen a nivel educativo o laboral, y el discurso, la cual es una forma de expresión oral o escrita de las ideas cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. Y el discurso narrativo es la exposición de hechos relatables por medio de una secuencia y un argumento que se utiliza en novela y el cuento. Pero cada vez más personas recurren a sus bondades fuera de la literatura y se caracteriza por mantener al lector pegado a la trama. Existe el discurso publicitario. El objetivo de un texto publicitario es vender un producto y el redactor habrá de utilizar todos los recursos posibles para alcanzar este objetivo. Hay otro que es el discurso expositivo. Este es aquel que busca informar de determinada cuestión o aclarar. Existe otro que es el discurso argumentativo. Su objetivo principal es convencer con lógica y este discurso no puede tener una apariencia arbitraria. Su característica es la convicción. Las razones que se aporten serán convincentes. Eso quiere decir que sean verdaderas, sino que tienen que parecer verdaderas. Los elementos físicos dentro de la comunicación oral. Algunos de estos son la voz. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener atención al público y enfatizar en aquellos puntos que nos interesan destacar. La mirada. Esta es muy importante, ya que al mirar al destinatario, de esta manera se puede comprobar el impacto de la explicación y el grado de atención la cual despierta. Si se dirige al público mirando a cualquier otra parte o evitando las miradas, parecerán que se tiene miedo y no gustarán de comprobar lo que miran. Otra de estas es la postura corporal. En muchas ocasiones el hablar de pie o sentado no van a depender de usted. No obstante, en determinadas circunstancias se puede alterar lo previsto. Por ejemplo, si está sentado y parte del público no le ve, conviene levantarse, ya que esto se lo agradecerán. Las manos. Las manos deben de ser usadas para apoyar la comunicación y serán una expresión confirmatoria de lo que se quiere decir. Los medios de apoyo pueden resultar una buena ayuda para la atención, facilitan la memorización y clarifica el pensamiento de los oyentes. Un mal uso de estos efectos puede provocar efectos contrarios a los perseguidos, como que no te presten atención o simplemente causar aburrimiento. Been